Bienvenidos a Max Estrenos. Netflix no para. En lo que va de este año, la plataforma ya soltó 15 series nuevas y de regreso que tienen de todo: fantasía épica, crimen brutal, misterio histórico, romance que pesa de verdad y terror que no te da descanso. En este video repasamos cada una de ellas para que sepas exactamente qué vale tu tiempo y cuál deberías poner esta misma noche. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Vladimir. M lleva una vida ordenada, casi demasiado ordenada. Tiene trabajo, tiene rutina, tiene todo lo que se supone hace a una persona funcional. Pero debajo de esa superficie tranquila hay algo que arde. Una fijación peligrosa hacia Vladimir, un compañero de trabajo cuyo encanto promete exactamente el tipo de escape que M más necesita y que más teme desear. A medida que la frontera entre la fantasía y la realidad se difumina, los intentos de M de hacer sus deseos tangibles desencadenan consecuencias oscuramente cómicas y moralmente complicadas. Amistades se fracturan sin que nadie lo vea venir. Matrimonios empiezan a tambalear sobre cimientos que parecían sólidos. La obsesión empuja a M hacia un punto donde tiene que confrontar qué está dispuesta a sacrificar por una vida que de otra manera no puede alcanzar. Si disfrutaste la comedia moralmente ambigua de Fleabag o la tensión obsesiva de Killing Eve, Vladimir apunta exactamente en esa dirección. Una serie que te incomoda mientras te hace reír, que es precisamente como deberían funcionar las mejores comedias negras. Compacta, sin grasa, con una protagonista que es difícil de querer y de dejar de seguir al mismo tiempo. Número 14. Furias. Hay dos maneras de salir del mundo criminal que rodea a Lina desde que tiene memoria: morir intentándolo o encontrar a alguien que te muestre una salida que nadie más pudo ver. Cuando aparece la furia, una figura enigmática y brutalmente eficiente, Lina ve esa segunda opción por primera vez, pero unirse a ella tiene un precio que nadie termina de explicar. A medida que las lealtades cambian y la violencia escala más allá de lo que Lina anticipaba, tiene que elegir entre la supervivencia y la complicidad en un sistema que aplasta a los débiles sin pedir disculpas. Es un drama de acción de 8 episodios que examina con profundidad la identidad, los vínculos que se forman en contextos extremos y el precio de pertenecer a algún lado cuando ese lugar tiene sangre en las manos. Una serie de crimen llena de personajes que no son ni héroes puros ni villanos de manual, sino personas atrapadas en situaciones que los superan y que toman decisiones con información incompleta. Si buscas acción que no sacrifique a sus personajes en favor del espectáculo, Furias tiene exactamente esa combinación que cuesta tanto encontrar en el género. Número 13. Muerte por un rayo. James A. Garfield era un congresista carismático que ascendió a la presidencia en medio de la corrupción de la llamada Era Dorada. Tenía idealismo de sobra, convicciones que defendía con fuerza y la certeza de que el sistema podía funcionar diferente si alguien se lo proponía de verdad. Pero esas convicciones chocaron de frente con las maquinarias políticas que lo rodeaban y que no tenían ningún interés en cambiar. Del otro lado está Charles Guiteau, un admirador obsesionado que construyó en su mente una relación con Garfield que nunca existió. La brecha entre lo que creía merecer y la realidad que lo ignoraba fue ensanchándose hasta que tomó una decisión que sacudió a toda una nación. Un acto desesperado que quebró una presidencia y obligó al país a confrontar la ambición desmedida, la locura que nadie vio venir y el precio frágil de la democracia. 4 episodios que reconstruyen ese momento histórico con precisión y actuaciones que anclan cada escena. Si te gustan las biografías políticas compactas como John Adams, Muerte por un rayo es televisión histórica seria que demuestra que no necesita ser larga para ser genuinamente poderosa. Número 12. La Casa Guinness. Cuando Sir Benjamin Guinness muere, lo que deja atrás no es solo un imperio cervecero construido durante décadas, deja también un legado envenenado que sus 4 hijos adultos van a tener que decidir cómo manejar. Arthur, Edward, Anne y Benjamin son personas muy diferentes con visiones opuestas sobre qué hacer con lo que heredaron y quiénes son como familia ahora que el hombre que los unía ya no está. La ambición y los escándalos colisionan desde el primer episodio.
Las lealtades que parecían incondicionales se fracturan bajo la presión del dinero y las expectativas. Los secretos que llevaban años enterrados salen a la superficie de la manera más inconveniente, y cada hermano termina eligiendo entre la fortuna, la reputación y lo que le dicta la conciencia. Es un drama victoriano de poder, duelo y redención posible ambientado en uno de los apellidos más reconocibles del mundo. Para los fans de dramas de época con personajes complejos al estilo de The Crown o Downton Abbey, La Casa Guinness es exactamente lo que buscan. Una producción que no teme explorar los lados más oscuros de una familia que construyó un emporio mientras se destruía desde adentro. Número 11. Black Rabbit. Jake Frederickson construyó algo de lo que muy poca gente puede presumir. Un restaurante de moda en Nueva York que funciona y que le da dinero real. Pero hay cosas del pasado que no se quedan ahí por mucho tiempo, y cuando su hermano problemático Vince reaparece después de tiempo desaparecido, las viejas deudas y alianzas peligrosas que Jake creía enterradas vuelven a la superficie de golpe. Los engaños se acumulan uno sobre otro. Las lealtades que parecían sólidas comienzan a quebrarse con rapidez. El imperio que Jake construyó con tanto esfuerzo empieza a tambalear sobre cimientos mucho más frágiles de lo que aparentaban. Y la pregunta que la serie no deja de plantear es si Jake puede separar lo que construyó de lo que fue antes de construirlo. Si disfrutaste la podredumbre familiar de Succession o la escalada criminal de Ozark, El Conejo Negro entrega un thriller gritty con estética de noche neoyorquina que es compacto, estilizado y sin una escena de relleno. Para quienes buscan drama moralmente complejo con personajes que toman decisiones terribles por razones que en el fondo entiendes y que no puedes ignorar. Número 10. Avatar, la leyenda de Aang. El mundo está dividido en 4 naciones en conflicto: las tribus del agua, el reino de la tierra, la nación del fuego y los nómadas del aire. El equilibrio dependía del Avatar, el único ser capaz de dominar los 4 elementos. Cuando ese Avatar desapareció, la Nación del Fuego aprovechó el vacío e inició una guerra de conquista que lleva 100 años sin detenerse. Aang es un chico de 12 años que despierta de un sueño de un siglo y descubre que el mundo que conocía ya no existe. Junto a Katara, Sokka y aliados que va encontrando en el camino, emprende el viaje de aprender a dominar los 4 elementos antes de que sea tarde para detener el avance de la Nación del Fuego. La adaptación en acción real de Netflix respeta el espíritu y la mitología del anime original, con una producción visualmente ambiciosa que no trata a la audiencia como si fuera solo infantil. Si disfrutas de la fantasía épica de El Brujo o la construcción de mundo de sombra y hueso, este show ofrece una aventura con corazón que funciona para todo tipo de audiencias y que con su segunda temporada sigue mejorando lo establecido. Número 9. El abogado de Lincoln. Mickey Haller es abogado defensor en Los Ángeles y es bueno en lo que hace de una manera que a veces roza lo incómodo. Tiene el carisma para convencer a casi cualquier jurado, el instinto para leer a sus clientes antes de que abran la boca y la flexibilidad para moverse en los rincones más oscuros del sistema legal. Después de tropiezos que lo dejaron fuera del juego, reconstruye su carrera desde un lugar inusual. Ejerce toda su práctica desde la parte trasera de su Lincoln Navigator. A medida que toma casos de alto perfil, batalla contra la corrupción del sistema, clientes que le ocultan información crítica y demonios personales que no terminan de dejarlo. La serie adapta las novelas de Michael Connelly con fidelidad y con un Manuel García Rulfo que lleva el peso del rol de manera que convence desde el primer episodio. Si disfrutaste el encanto calculador de Suits o la complejidad moral de Better Call Saul, El abogado de Lincoln ofrece un thriller legal fresco con un giro genuinamente original. Casos argumentados desde el asiento trasero de un auto. 3 temporadas en el catálogo y sigue sin perder ni un gramo de ritmo. Número 8. Él y ella. Anna es una periodista marcada por su pasado que regresa a su ciudad natal para investigar un asesinato brutal que tiene a todos en estado de shock. Pero volver implica enfrentarse también a todo lo que dejó atrás, a las personas que siguen ahí y a las versiones de sí misma que preferiría no recordar. Del otro lado está el detective Jack Harper, que tiene sus propias teorías sobre el caso y sobre Anna.
Sus perspectivas chocan desde el principio mientras los secretos del crimen se desenvuelven en el calor sofocante de Atlanta. La verdad y el engaño se mezclan entre los dos lados de la misma historia, porque alguien siempre está mintiendo y la cámara te muestra ambas versiones sin decirte cuál creer. Para los fans de Sharp Objects o de la intensidad de Mare of Easttown, Él y Ella es exactamente ese tipo de thriller psicológico de pueblo pequeño donde nada es lo que parece, cada personaje tiene algo que ocultar y la solución llega cuando menos la esperas y de una dirección que no habías considerado. Una de las series más sólidas del año en el género de misterio. Número 7. Departamento Q. Carl Merck era uno de los mejores detectives del país, el tipo de investigador que resuelve lo que otros dejan sin respuesta, hasta que un ataque durante una operación dejó a su compañero en silla de ruedas y a otro oficial muerto. Carl salió físicamente sin daños mayores, pero no salió igual de adentro. De vuelta al servicio, después de ese trauma que no ha terminado de procesar, es asignado al Departamento Q, una pequeña unidad de casos fríos que la mayoría del cuerpo considera irrelevante. Pero esos expedientes esconden verdades que alguien con poder tuvo mucho interés en enterrar. A medida que Carl y su equipo los abren, emergen ángulos de corrupción y oscuridad humana que van más allá de lo que cualquiera esperaba encontrar. A lo largo de 9 episodios, la serie mezcla tensión psicológica, misterio y redención en un thriller policial que no da respiro. La presión interna de Carl y la presión de los casos se retroalimentan constantemente. Si disfrutaste la intensidad de Broadchurch o la profundidad de Mindhunter, Departamento Q es exactamente tu nivel de crimen, un thriller escandinavo que brilla donde muchos otros fallan. Número 6. El agente nocturno. Peter Sutherland es un joven agente del FBI con el trabajo menos glamoroso dentro de la Casa Blanca, sentarse solo en un sótano y vigilar un teléfono que en teoría casi nunca suena. Esa línea existe para emergencias de máxima prioridad, el tipo de llamada que solo se hace cuando no hay otra opción. Una noche el teléfono suena. Del otro lado hay una persona desesperada pidiendo ayuda. En minutos, Peter pasa de hacer guardia en un sótano a estar en el centro de una conspiración que llega a los niveles más altos del gobierno. Tiene que proteger a una civil mientras descubre quiénes son los traidores infiltrados entre los suyos, y la lista de personas en las que puede confiar se acorta con cada episodio. La acción es constante, las traiciones se acumulan y la tensión no da un segundo de respiro. El agente nocturno fue un fenómeno de audiencia en Netflix desde el primer episodio y con 3 temporadas sigue siendo uno de los thrillers de espionaje más sólidos del catálogo. Si buscas adrenalina pura con una conspiración que se ramifica en todas las direcciones, esta es tu serie. Número 5. One Piece. Monkey D. Luffy tiene un sueño que para cualquier observador razonable suena a delirio: convertirse en el rey de los piratas. No tiene poderes convencionales de combate ni tripulación, pero sí un optimismo a prueba de balas, un sombrero de paja que protege como si fuera una reliquia sagrada, y la capacidad de estirar su cuerpo gracias a una fruta del diablo que comió de niño. Junto a los piratas del sombrero de paja que va reuniendo en el camino, navega mares peligrosos, enfrenta capitanes rivales con poderes que desafían la lógica y esquiva la persecución constante de la marina. Cada isla trae una historia diferente con su propia escala emocional que va creciendo con la serie. La adaptación en acción real de Netflix ejecutó lo que los fans más temían que pudieran arruinar. Respetó el alma del manga más vendido de la historia. Es vibrante, emotiva y construida con detalle obsesivo. Si te gustan las aventuras de piratas al estilo de Piratas del Caribe, pero con más profundidad de personajes y un mundo construido de verdad, One Piece es la adaptación de manga más lograda que existe en acción real. Número 4. Los Bridgerton. En la era de la regencia en Londres, los 8 hermanos Bridgerton navegan la temporada social en busca del amor entre bailes, escándalos y secretos que circulan sin control entre las familias más influyentes. La reina Carlota vigila de cerca cada movimiento mientras Lady Whistledown narra con ironía sin piedad todo lo que la alta sociedad preferiría mantener oculto.
Cada temporada se enfoca en un hermano diferente y su propia historia de amor, lo que le da a la serie una frescura renovada con cada entrega sin perder los hilos que conectan el universo completo. La mezcla de drama de época con un enfoque moderno en diversidad y representación la convirtió en un fenómeno que quebró récords de visualización en Netflix. Si te gustan los dramas de época con romance que pesa de verdad y personajes que son contradictorios antes que simples, Los Bridgerton es exactamente lo que buscas. Con su cuarta temporada sigue siendo uno de los grandes fenómenos del streaming y la serie que demostró que el romance histórico puede conquistar a millones sin importar la edad ni el contexto cultural. Número 3. Monstruo. La historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer llevaba una vida que desde afuera no llamaba la atención de nadie. Un hombre tranquilo, solitario, de aspecto ordinario en las afueras del medio oeste americano. Pero detrás de esa fachada se escondían crímenes que sacudieron a Estados Unidos cuando salieron a la luz, asesinatos en serie, profanación de cadáveres y una serie de actos que todavía hoy son difíciles de procesar. Ryan Murphy y Ian Brennan construyeron esta dramatización de una manera que la distingue de otras producciones similares. El foco no está en el morbo ni en Dahmer como protagonista carismático, sino en las víctimas. ¿Quiénes eran antes de cruzarse con él? ¿Cómo vivían? ¿Y de qué manera el sistema falló en múltiples oportunidades en protegerlos? Evan Peters lleva el peso del rol con una contención perturbadora que es exactamente lo que el personaje necesita. Si te atrapó la profundidad psicológica de Mindhunter o la dramatización escalofriante de American Crime Story, esta miniserie ofrece una mirada diferente y más humanizadora de uno de los criminales más infames de la historia estadounidense. No es entretenimiento fácil, es televisión que deja algo adentro. Número 2. Merlina. Merlina Adams aterriza en la Academia Nevermore después de que sus métodos poco convencionales causen problemas una vez más en su escuela anterior. Lo que espera es otro entorno que no entiende y que no tiene ningún interés en entender. Lo que encuentra es una serie de asesinatos brutales con raíces en el pasado oscuro de su propia familia que nadie más parece dispuesto a investigar. Armada con visiones psíquicas que llegan sin aviso, un humor negro afilado como bisturí y una resistencia feroz a cualquier forma de conexión emocional, Merlina desenreda conspiraciones mientras el mundo a su alrededor insiste en empujarla hacia la amistad y los sentimientos que considera una debilidad. Jenna Ortega lleva ese equilibrio con una precisión que hace al personaje genuinamente gracioso sin perder nunca su amenaza. Merlina mezcla misterio gótico, intriga sobrenatural y humor oscuro de la manera que pocas series logran, de forma que se siente propia y sin esfuerzo al mismo tiempo. Una de las mejores apuestas de Netflix en años, con una segunda temporada que eleva todo lo establecido, la serie que demostró que los clásicos pueden reinventarse sin traicionarse. Número 1. The Witcher. Geralt de Rivia es un brujo, cazador de monstruos entrenado para hacer algo que no es del todo humano y que nunca encajará en ningún lugar. Recorre el continente enfrentando una verdad incómoda que la serie no deja de explorar. Los humanos suelen ser más peligrosos que las bestias que se supone debe cazar. Unido por el destino a la hechicera Yennefer y a la princesa Cirilla, enfrenta guerras, traiciones y magia que pone su moralidad a prueba en cada decisión. A lo largo de 4 temporadas construyó un universo de fantasía oscura con batallas de espada y hechicería mezcladas con intriga política y arcos de personajes que ganan profundidad con cada temporada. Henry Cavill le dio a Geralt una presencia que se convirtió en referencia del género, un personaje que habla poco, siente mucho y carga con ello en silencio. Si disfrutaste de Juego de Tronos o de Sombra y Hueso, El Brujo es la primera parada obligada en el catálogo de fantasía de Netflix. Una franquicia con todos los ingredientes del género funcionando al mismo tiempo. Mundos complejos, personajes contradictorios y esa tensión constante entre el destino que nadie eligió y las decisiones que toman de todas formas. Y eso es todo por esta selección de las 15 mejores series que Netflix ha estrenado en lo que va del año.
Desde la fantasía más épica hasta el misterio más perturbador, hay algo aquí para maratonar esta misma noche. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas series ya viste y cuál tienes pendiente. Nos vemos en el siguiente video.